Bueno, las cifras exactamente hablaron de 10 años de bonanza. Dicen hay más gente durmiendo en la calle porque supimos que en Montevideo hay 664 personas en situación de calle. 5 años antes eran casi la mitad, 353 personas. ¿Cuáles son las explicaciones que le encuentran? No sé, Sibila, Rodríguez, ¿cuál quiere comenzar? Sí, bueno, buenos días. No, lo vemos esto con muchísima preocupación y cuando hablamos de que se duplicó, nosotros estamos hablando simplemente del relevamiento que se realizó de los que estaban durmiendo en la calle. No son las personas que están realmente en situación de calle, porque acá no tenemos incluidos las personas que están en los refugios, ¿verdad? Es decir, que el número es mucho más elevado. Digo, quienes vivimos en barrios y recorremos, sabemos perfectamente que hay mucha gente en situación de calle. Los refugios incluso ampliaron su capacidad. Los refugios ampliaron su capacidad y acá los datos que estamos recibiendo es simplemente de los que están durmiendo en la calle, no en situación de calle, que el número es más elevado. Bien, son 1.791 personas que están en los refugios. En el 2011 eran 837 y se ampliaron, sí, 200 cupos en los refugios. Porque los datos anteriores están incluidos los refugios también, cuando nosotros decimos que duplicamos. Es decir, que el número es mayor, lamentablemente, ¿verdad? Digo, esto todo lo vemos con muchísima preocupación y con mucho dolor. Sibila. Sí, primero una aclaración. En los datos con los que se compara del año 2011 no están incluidas las personas que estaban en refugios. Había más de 800 personas en refugios, además de los 300 y pico contabilizados en la calle. Yo creo que es una situación obviamente preocupante. Se ha dado una lectura de esto excesiva en el sentido de que se ha dicho, se duplicó la indigencia, por ejemplo. Yo vi un título en ese sentido. No, la indigencia es otra cosa y son bastantes más, ¿no? La indigencia es otra cosa, la indigencia viene bajando en el país sostenidamente desde el año 2005 y hoy la cifra, los últimos datos de indigencia son de 0,3%, una cifra... Algunas de miles de personas son. Sí, es muy poca gente en relación a la cantidad de gente que estaba bajo la línea de indigencia en el año 2004. Los datos del 2004, que son datos de poblaciones de más de 5.000 habitantes, daban cerca de 5% de indigencia. O sea, hubo un descenso sostenido. Con las personas en situación de calle hay problemas diferentes a los problemas de la indigencia en general o de la pobreza en general. Se ha tendido a un abordaje con estrategias particulares según los tipos de población, porque no toda la gente está en la misma situación. Hay mujeres, por ejemplo, en situación de indigencia, producto de situaciones de violencia intrafamiliar, con consecuencias que implican el abandono de su vivienda. Sí, claro. Para eso hay dispositivos especiales para varones adultos. No se encontraron niños en situación de calle en esta ocasión. La mayoría son hombres, ¿no? La mayoría son varones, no se encontraron niños, que eso es un dato relevante. Los otros relevamientos sí había niños en calle, en este caso no los hay. Pero es cierto que la población que no está en refugios, digamos, en situación de calle, se duplicó respecto de los datos del 2011. Y eso es un dato que obviamente nos tiene que preocupar. Y básicamente no tenemos todavía los datos analizados del censo, porque lo único que tenemos es el número. Pero el censo se hizo con la intención de entrevistar a las personas y se logró entrevistar casi al 90% de las personas que se encontraron en calle. Esa es una diferencia con los censos anteriores que solo eran cuantitativos. Claro. Acá se está buscando tener datos cualitativos para analizar los motivos, las razones y la situación en la que está cada uno para tener estrategias particulares. O sea que todavía no están esas conclusiones. Hoy no están esas conclusiones, hay una primera idea que uno se podría hacer en relación a los problemas vinculados a adicciones, porque gran parte de esta población tiene consumo problemático de sustancias, de drogas, y eso es un desafío para la política pública. Hay una interinstitucional en este momento, un dispositivo que se llama Intercalle, donde están participando distintas instituciones para poder abordar justamente estas problemáticas, pero la conclusión primera que a la que podemos llegar es que no hay una estrategia sola para abordar esto y que hay que ir en este tipo de problema cada vez más a estrategias muy personalizadas, muy particularizadas, porque son situaciones diferentes que muchas tienen que ver con patologías psiquiátricas, adicciones, etcétera, y eso no se aborda con una política general, digamos. Bien. Ahora, Perdón, Martín. no,
Es gente, Marina Arismendi, la ministra, decía en mayo en una conferencia de prensa que aún en los países del mundo más avanzados hay razones por las que muchas personas resuelven estar en la calle, ¿no? Es gente que el sistema las expulsa, que por más políticas que a veces uno intente hacer o arrimarse, es difícil traerlas de vuelta. Sí, me parece interesante eso que planteás, ¿no? O sea, nosotros tenemos la tendencia a veces a mirar los problemas sociales de estas características como problemas que son responsabilidad de las personas individualmente, o si no como problemas del Estado y de las políticas públicas. Y en realidad lo que tenemos que problematizar un poco también es lo que produce nuestra sociedad, digamos, que produce segregación y que además produce otro tipo de patologías sociales que no son necesariamente pobreza o indigencia en el sentido estricto, sino que tiene que ver también con personas que no encuentran un lugar sobre todo en el sentido económico, ¿no? Porque medimos pobreza, medimos indigencia por línea de pobreza, por cuánto es el ingreso de las personas, básicamente. Pero estos fenómenos también, Gonzalo, se han dado en los últimos años, en los últimos 10 años, ¿no? Eso con este ciclo económico positivo y con el Frente Amplio de Gobierno. Está claro que no tienen que ver, si vos mirás la evolución de la pobreza o la indigencia, sí hay una relación directa con el mejoramiento, la baja de la pobreza y la indigencia, con el mejoramiento del ingreso y de las condiciones de vida de las personas. Ahora, este tipo de fenómenos evidentemente no se pueden explicar solo por razones socioeconómicas, digamos, sino que hay también factores culturales y de la lógica del sistema que produce este tipo de situaciones, y creo que eso nos exige una reflexión bastante más profunda sobre el tipo de sociedad en el que vivimos, ¿no? Gloria, quería decir algo. Sí, por supuesto. En primer lugar, que los datos que puse hoy, manifesté, de que estaban incluidos también el interior, son datos que lo publicó esta misma fuerza de gobierno, ¿no? Yo levanté estos datos de unas declaraciones que realizó el ministro Olesker. Y referente a la situación de indigencia y de calle, es lo que nosotros tenemos que hablar y abordar, más allá de las estadísticas, de los números. Digo, acá hay una situación muy clara. La gente está en la calle. Las políticas sociales hoy no han dado el resultado cuando venimos de 10 años de bonanza, 10 años que se invirtió muchísimo dinero, ¿verdad? Acá no se realizó un acompañamiento realmente efectivo hacia aquellos que más necesitan. Digo, nosotros no podemos continuar con estadísticas, hablando de abordajes, de situaciones, cuando sabemos hace 10 años que estamos con el mismo tema. ¿Hasta cuándo vamos a continuar? Estadísticas, abordajes, la gente sigue durmiendo en la calle, sigue aumentando el número de personas que viven en la calle y nosotros continuamos siempre con el mismo discurso. Acá nosotros tenemos que... Se compara con el 2011. ¿Qué pasaba antes? ¿Hay cifras? En 2004, después de una crisis grande como fue la de 2002, ¿cuánta gente vivía en la calle? Hay datos del año 2006, yo no tengo ahora presente los números exactamente. Sí tengo certeza de que en la evaluación que se hizo en 2011, los 300 y pico de los que se hablaba eran en calle, en Montevideo, y además había 800 y pico de cupos en los refugios. La cantidad de cupos en los refugios casi que se duplicó, o sea que sí, si contamos la ocupación de los refugios más la gente que está efectivamente en calle, la gente en situación de calle en general aumentó. Eso es una realidad, nadie lo está negando. El tema es que responsabilizar de esto a las políticas sociales me parece que es un error. En todo caso, las políticas sociales tienen que diseñar estrategias para abordar el tema, pero claramente no es un fenómeno que se pueda reducir a pobreza o a indigencia. Y por otro lado, las políticas sociales tampoco son políticas solamente para abordar los problemas de pobreza o indigencia. Acabas de mucho culpar a las políticas sociales, pero sí se puede decir las políticas sociales no han logrado solucionar este problema. El problema de gente en calle, evidentemente las políticas sociales por sí solas no logran resolverlo. Evidentemente hay problemas de salud que están implicados en todo esto, problemas vinculados a las adicciones, como decía yo recién, que también tienen que ser abordados. Y creo que el éxito de las políticas sociales de estos años se prueba en el descenso de políticas que son generales y que no han tenido resultados, que incluyen eso, pero hablas también de situaciones particulares que deberían ser abordadas. ¿Por qué no han sido abordadas o qué ha fallado para que hoy por hoy no estén siendo atendidas? A mí me parece claro que si teníamos para personas en situación de calle una sola estrategia y
y pocos cupos, digamos, y ahora tenemos más cupos en refugios y más de un dispositivo distintos para mujeres con niños, ahora se está trabajando en una línea también vinculada a vivienda, para mujeres con niños específicamente, o varones adultos, etcétera, dispositivos distintos, y hay además mecanismos interinstitucionales que antes no existían, hubo un avance en el diseño de las políticas. El avance en el diseño de las políticas no conlleva necesariamente una reducción de la cantidad de gente en esta situación. Lo que tenemos que preguntarnos es cuántas de estas personas están atendidas por el Estado. Y evidentemente la cantidad de personas que está atendida por el Estado, que está incluida en algún dispositivo del Estado, es mayor. Ahora, si miramos las políticas sociales globalmente, yo digo, miremos todos los indicadores sociales, pobreza, indigencia, etcétera, todos descendieron abruptamente en estos años. Eso no se explica solo por las políticas sociales, se explica por la política laboral, por el mejoramiento del salario, por el crecimiento económico, por un montón de factores, por el crecimiento económico canalizado para resolver este tipo de situaciones también, porque se puede crecer y tener más pobreza, o se puede crecer y concentrar más el ingreso. Abrir más la brecha, claro. Gonzalo, y eso no pasó. ¿Qué pasa con el personal del MIDES? Porque falleció un hombre de 27 años hace unos días en el refugio de Polié Rodó. Un compañero de cuarto de la persona fallecida escribió en su muro de Facebook que el 911 demoró, pero que además no hay desfibriladores y que el personal, dice, no está preparado para actuar con celeridad ante estos casos. Sí, bueno, habría que mirar la situación particular del refugio y lo que allí sucedió, ¿no? Yo por lo que conozco de esa historia, en realidad es una persona que ingresó al refugio ya con un problema, en ese momento una especie de sobredosis, digamos una situación. Era un joven, ¿no? 27 años, un paro cardíaco. Se llamó y bueno, en realidad falleció cuando estaba siendo atendido, o sea, ya llevaba como una hora de atención médica en el momento en que fallece. De cualquier manera, hay muchas cosas para mejorar y para perfeccionar en estos dispositivos. Lo cierto es que hoy existen. Hoy existen y antes no existían, o existían en mucho menor medida. Y a mí me parece importante que además de mirar todo esto, que lo tenemos que mirar con mucha profundidad, pensemos por qué en un país en crecimiento, en un país con políticas sociales que antes no tenía, en un país que sacó de la pobreza y de la indigencia a un montón de gente, todavía tenemos problemas de esta característica. Y pasa mucho capaz con los que jóvenes, hay que asumir el problema mucho más como sociedad, digamos, el Estado como parte de una estrategia que nos involucra a todos también de pensar por qué este sistema en el que vivimos produce este tipo de fenómenos, ¿no? Gloria, la ministra ha destacado que ahora no vemos niños en la calle. Vos trabajás con un comedor allí en el norte de Malvin. Ahí le podés tomar el pulso de cerca a lo que está pasando. ¿Cómo ves la situación con los niños en particular y la pobreza y la situación de calle? Los niños continúan en situación de pobreza, ¿verdad? Los niños continúan en situación de pobreza. Sí, debemos de reconocer que ahora no vemos tantos niños en la calle, pero que los niños continúan asistiendo... ¿Van más niños ahora al comedor, por ejemplo? Los niños continúan asistiendo a los comedores. Los niños, bueno, tenemos muy claro la carta esa que envió el director de UTU, a la ministra solicitando víveres porque los chicos, los estudiantes están pasando hambre. Y cuando hablamos de que disminuyó la pobreza... No, digo, nosotros no podemos evaluar el ser pobre por tener un plato de comida, porque muchas veces decimos disminuyó la pobreza según los ingresos. La pobreza no se mide, las políticas sociales no se mide con las prestaciones económicas. La pobreza continúa. Y digo, yo no voy a hablar para atrás, yo estoy hablando de ahora con 150 millones de dólares, que fue lo que el MIDES estuvo para ejecutar durante este periodo, ¿verdad? Lo tenemos todo publicado, hay un balance de la ejecución presupuestal. Y que las políticas sociales fallaron, porque ahora no podemos separar las personas que están por la droga, por otras diferentes patologías. Acá son políticas sociales que debemos de encarar a toda la población. Nosotros no podemos dejar de asumir una responsabilidad que realmente la tenemos. Sí debemos de decir, las políticas sociales fallaron, hoy hay más gente en situación de calle, hoy las personas continúan. Cuando hablamos de indigencia, es que están fuera del sistema. Son personas que están fuera del sistema y eso es muy grave. Acá debemos de asumir la responsabilidad de que las cosas fallaron, las cosas no salieron bien, no hubo un plan de trabajo, lo acaba de decir acá el diputado, de que algunos programas no fueron realmente quizás muy bien diseñados. Algo sucedió, algo falló. Ahora mi pregunta es, ¿dónde fue
todo ese dinero, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando quienes estuvieron en el plan de emergencia del MIDES en el 2007, hoy la mitad continúan en la misma situación de vulnerabilidad? Y yo cuando hablan de sectores vulnerables, yo digo, son sectores que sus derechos han sido vulnerados. Sus derechos han sido vulnerados. Digo, no hay sectores vulnerables. Los derechos son vulnerados. Digo, y que hoy no se acompañó en las políticas sociales, no se acompañó. Acá es muy claro. Si a mí me brindan una prestación, me tienen que ayudar a salir de esa situación. Y lo digo con propiedad. Yo vengo de una familia sumamente humilde. Nosotros fuimos personas de trabajo. Mi mamá fue una empleada doméstica y nosotros logramos salir de una situación de pobreza con trabajo, y yo estoy segura que con trabajo, con acompañamiento, todos tenemos derecho a salir. Yo no quiero más un país de pobrecitos, de que tenemos que vivir dependiendo de unas prestaciones. Esto nos lleva a una esclavitud de dependencia y eso no es lo que yo quiero para mi país. Bien, Gonzalo Sibila y Gloria Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. No sé si querés decir algo para cerrar. Cortito, por favor. Quiero decir algo, no, breve. En realidad, yo lo que tomo es la aposta de discutir la cuestión de cómo se producen estos fenómenos en la sociedad, digamos. Hay que discutir la concentración de la riqueza, la concentración del ingreso. Hay fuerzas políticas que no están dispuestas a discutir eso en este país. Tienden a estigmatizar las políticas sociales cuando dicen que se preocupan por la situación de los sectores más vulnerables. Y quiero decir que el gran éxito de nuestras políticas sociales está en que abruptamente bajamos del 5% casi de indigencia antes de asumir al gobierno a 2 y pico, y después seguimos descendiendo sostenidamente. 0,3, son menos de 10.000. Hoy 0,3, y en materia de pobreza el descenso también ha sido muy grande, y eso no se debe solo a las políticas sociales, se debe a una política general que ha mejorado los salarios, las condiciones de vida de la gente, y creo que eso responde a un modelo de país que cambió drásticamente respecto de lo que teníamos antes. Un momentito lo que quería, digo, sí, no, por supuesto, quería, digo, obviamente responder, porque cuando hablamos de partidos, digo, yo pertenezco al Partido Nacional y estoy totalmente dispuesta a discutir el tema de las políticas sociales, porque yo vengo del activismo social y sé lo que es trabajar. Digo, yo no juego a ser pobre, porque a veces es muy fácil hacer demagogia con la pobreza y digo, no es así. Digo, acá hay que realmente reconocer que las políticas sociales, digo, fallaron y no comenzar a decir, bueno, hay partidos que no. Esto es un tema de Estado. Vamos a dejar de culparnos unos a otros. Yo estoy hablando de la desigualdad, sobre todo. Bueno, de la desigualdad, porque ustedes, digo, realmente el Partido Socialista lo que pretende siempre es igualar para abajo. Es igualar para abajo. Yo quiero realmente que todos podamos salir adelante y te invito a tener un debate sobre el tema de las políticas sociales, porque yo no juego a ser pobre. Yo realmente sé lo que es la pobreza. Vamos todos a la Tahona. Yo no vivo en la Tahona, vivo en Malvin Norte. Muy bien, entonces, por eso te invito Yo vivo en el mercado modelo, pero no es donde vivimos, Gloria. No, porque ustedes han utilizado ¿qué modelo de sociedad sostenemos? Separar, estigmatizar los buenos con los malos. Yo te invito a un debate de políticas sociales y te aseguro que podemos sacar el país adelante. Hay una desigualdad, por supuesto, que ustedes están fomentando. No, para nada. Bien, igual el espacio de diálogo, están de acuerdo los dos en tenerlo, ¿no? Totalmente, sí, claro, totalmente. Siempre. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Momento de hacer una tanda, antes vemos cómo está el tiempo.